La lluvia golpeaba el techo de zinc con furia aquella noche de abril. Roberto Maldonado, con sus manos callosas y agrietadas por años de mezclar cemento bajo el sol implacable, observaba las gotas que se filtraban por las esquinas de su humilde vivienda. A sus 42 años, este albañil había construido docenas de mansiones para los ricos del pueblo, pero nunca había podido levantar una casa digna para él y sus 3 hijos. «Papá, el agua está entrando otra vez», susurró su hija menor, Sofía, de apenas 8 años, señalando el balde que ya estaba por rebosar en la esquina de la habitación que compartían todos. Roberto apretó los puños, sintiendo una vez más ese peso en el pecho que conocía tan bien: la impotencia. Esa madrugada, mientras caminaba hacia su trabajo en la construcción del barrio Alto, pasó como siempre frente a aquel terreno abandonado en las afueras del pueblo. Era una parcela extraña rodeada de árboles centenarios y con los restos de lo que alguna vez fue una estructura antigua. La gente del pueblo murmuraba historias sobre ese lugar, que estaba maldito, que allí había ocurrido algo terrible décadas atrás, que por eso nadie se atrevía a construir allí. Pero esa mañana, algo diferente captó la atención de Roberto. Un cartel viejo y descolorido colgaba torcido en la cerca oxidada. «Se vende, precio negociable». El número de teléfono apenas era legible. Durante años había pasado por allí sin prestarle verdadera atención, pero hoy, después de otra noche escuchando a sus hijos dormir bajo las goteras, algo dentro de él se removió. Don Esteban, el anciano dueño de la propiedad, vivía en una casa modesta al otro lado del pueblo. Cuando Roberto tocó su puerta esa misma tarde, el viejo lo recibió con una mezcla de sorpresa y melancolía. «Ese terreno», comenzó don Esteban, sus ojos nublados por las cataratas, mirando hacia algún punto distante del pasado, «perteneció a mi familia por generaciones. Mi abuelo construyó algo allí hace más de 70 años, pero después del incendio, nadie quiso volver a tocar esa tierra». Roberto tragó saliva. «¿Qué precio tiene, don Esteban?». El anciano lo estudió largamente. Vio las manos destruidas por el trabajo, la ropa remendada, pero también algo más: dignidad y determinación en aquellos ojos cansados. $500, dijo finalmente. «Es tuyo por $500. Pero debo advertirte, muchos han intentado construir allí. Todos abandonaron. Dicen que las paredes no aguantan, que algo en esa tierra rechaza cualquier construcción». Roberto había ahorrado durante 3 años cada moneda que podía. $600 era todo su capital, su única esperanza de cambiar el destino de su familia. Era ahora o nunca. «Trato hecho», respondió, extendiendo su mano áspera hacia el anciano. Aquella noche, mientras sus hijos dormían y la lluvia seguía su monótono repiqueteo, Roberto no pudo conciliar el sueño. Había dado el paso más importante de su vida. En 2 días comenzaría a construir su propia casa, ladrillo por ladrillo, con sus propias manos. No sabía entonces que bajo ese suelo, entre esas paredes que estaba por levantar, yacía un secreto que cambiaría todo. Un secreto que había esperado décadas para ser descubierto. Un secreto que lo convertiría en la comidilla del pueblo entero y pondría a prueba todo aquello en lo que creía. La historia del albañil pobre que construyó una casa sobre tierra maldita estaba por comenzar. El sábado al amanecer, Roberto llegó al terreno con su carretilla cargada de herramientas. La niebla matutina envolvía los árboles centenarios, creando sombras fantasmagóricas. Por un momento, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Son solo supersticiones», se dijo a sí mismo, escupiendo en sus manos antes de empuñar el pico. Los primeros golpes contra la tierra resonaron en el silencio. Cada picotazo era una promesa. Cada palada de tierra removida era un paso hacia el sueño que había acariciado durante años. Sus hijos tendrían una habitación propia. Sofía ya no dormiría bajo goteras. Su hijo mayor, Andrés, podría estudiar en un lugar digno en vez de compartir la mesa de la cocina con las ollas. Mientras cavaba los cimientos, empezó a notar algo extraño. La tierra era diferente en ciertas zonas, más compacta, casi artificial. Al tercer día de excavación, su pico chocó contra algo sólido. El sonido metálico hizo eco en sus oídos.
Probablemente tuberías viejas, pensó, pero la curiosidad lo impulsó a investigar. Cavó cuidadosamente alrededor del objeto. No era una tubería, era una caja de metal, oxidada pero sorprendentemente intacta, del tamaño de un maletín grande. Roberto miró a su alrededor. Estaba solo. El corazón le latía con fuerza mientras liberaba la caja de la tierra que la había ocultado durante décadas. La cerradura estaba destruida por el óxido. Con un tirón firme, la tapa cedió con un quejido agudo. Dentro, envueltos en un hule encerado y amarillento, había documentos. Roberto los extrajo con manos temblorosas. Eran planos arquitectónicos increíblemente detallados de una estructura subterránea, túneles, cámaras, pasadizos secretos, y en la esquina de cada plano, un sello que decía Proyecto Refugio 1943 Confidencial. ¿Qué demonios?, murmuró Roberto, desplegando otro documento. Era una carta escrita a mano con tinta descolorida. A quien encuentre esto, si están leyendo estas palabras, significa que el tiempo ha borrado la memoria de lo que construimos aquí. Durante la guerra, este lugar sirvió como refugio y escondite. Bajo estos cimientos hay cámaras que contienen documentos importantes, objetos de valor que fueron confiados a nuestra custodia por familias que huían. No pudimos recuperarlo todo antes de que ocurriera el incendio. Si tienen honor, ayuden a devolver estos tesoros a sus legítimos dueños o a sus descendientes. Firmado, Constructor Jefe Maldonado, 15 de marzo de 1943. Roberto leyó el apellido 1, 2, 3 veces. Maldonado. Su apellido. ¿Podría ser un ancestro? Su abuelo nunca habló mucho de la familia. Siempre fue reservado sobre el pasado. Sintió un nudo en la garganta. Pero había más en la caja. Un segundo sobrecontenía una lista de nombres con direcciones antiguas y descripciones de objetos. Familia Ordóñez, cofre con joyas y escrituras. Familia Rivera, documentos bancarios y acciones. Familia Castillo, reliquia familiar de plata, valor sentimental incalculable. Eran al menos 20 familias listadas. Roberto guardó todo cuidadosamente y volvió a enterrar la caja en un lugar seguro del terreno. Su mente era un torbellino. Según los planos, las cámaras subterráneas estaban exactamente donde planeaba construir su casa. Si seguía adelante con la construcción tradicional, destruiría todo acceso a lo que había debajo. Esa noche, en su casa que goteaba, Roberto no durmió. Tenía 3 opciones. Primera, ignorar todo, construir su casa y olvidar lo que había encontrado. Segunda, reportarlo a las autoridades y probablemente perder su terreno en una investigación interminable. Tercera, modificar sus planos para preservar el acceso a las cámaras subterráneas y tal vez, solo tal vez, ayudar a devolver esos tesoros perdidos a sus dueños. La tercera opción significaba más trabajo, más tiempo, más materiales que apenas podía costear. Pero cuando miró a Sofía durmiendo con un balde al lado de su colchón, supo que no podía vivir en una casa construida sobre secretos enterrados y promesas rotas. El apellido en aquella carta era una señal que no podía ignorar. Al día siguiente, Roberto hizo algo que nunca antes había hecho. Faltó a su trabajo. Necesitaba pensar, planificar. Se dirigió a la biblioteca municipal, un edificio pequeño y polvoriento que raramente visitaba. La bibliotecaria, doña Carmen, lo miró con sorpresa cuando pidió acceso a los archivos históricos del pueblo. ¿Archivos de 1943? Preguntó ella, ajustándose los lentes. Eso es muy específico, Roberto. ¿Qué estás buscando? Historia familiar, respondió él, sin mentir del todo. Mi abuelo nunca habló mucho del pasado. Pasó horas revisando periódicos amarillentos y documentos antiguos. Y allí estaba, una pequeña nota del 18 de marzo de 1943. Incendio en construcción causa pánico. El maestro constructor Miguel Maldonado desaparece tras el siniestro. El artículo mencionaba brevemente un proyecto de construcción en las afueras del pueblo que quedó abandonado después de un misterioso incendio. No había más detalles,
como si alguien hubiera querido borrar el asunto de los registros. Miguel Maldonado, su bisabuelo. Roberto sintió que las piezas comenzaban a encajar. La historia familiar que nunca se contó, el silencio de su abuelo, el terreno que nadie quería. Todo tenía sentido ahora. Esa tarde Roberto tomó una decisión. Rediseñaría completamente su casa. En lugar de una construcción convencional, crearía una estructura que preservara el acceso a las cámaras subterráneas. Sería más difícil, más arriesgado, pero era lo correcto. Comenzó a trabajar con renovada determinación. Durante el día, seguía haciendo sus trabajos de albañilería para otros, ganando el dinero que necesitaba para materiales. Por las noches y los fines de semana, trabajaba en su propio terreno bajo la luz de lámparas de gas. Sus vecinos empezaron a notar su extraño comportamiento. «Roberto ha enloquecido», murmuraban. «Trabaja en ese terreno maldito hasta la medianoche. Se ve demacrado, obsesionado». Su esposa había muerto 3 años atrás y desde entonces Roberto había sido padre y madre para sus hijos. Andrés, su hijo mayor de 16 años, comenzó a preocuparse. «Papá, te estás matando con tanto trabajo. La gente habla. Dicen que ese terreno te está consumiendo igual que consumió a otros antes». Roberto puso una mano en el hombro de su hijo. «Andrés, confía en mí. Estoy construyendo algo más que una casa. Estoy reparando un error del pasado». No podía decirle más. No todavía. Primero necesitaba acceder a las cámaras subterráneas y verificar qué había realmente allí abajo. Después de 6 semanas de trabajo incesante, Roberto había construido los cimientos de una manera única. Había creado una trampilla oculta en lo que sería el sótano de la casa, siguiendo exactamente los planos que había encontrado. Sus manos sangraban. Su espalda dolía constantemente, pero estaba cerca. Una noche de luna llena, cuando sus hijos dormían en la vieja casa que goteaba, Roberto regresó al terreno con una linterna potente y las herramientas necesarias. Era el momento. Iba a descender a las cámaras. La trampilla se abrió con un chirrido que pareció resonar en la noche. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. El aire que subía era frío y olía a humedad antigua. Roberto respiró profundo, encendió su linterna y comenzó el descenso. 20 escalones, 30, 40. El haz de luz de su linterna iluminó finalmente el suelo de una cámara subterránea. Era más grande de lo que imaginaba, con techo abovedado y paredes de piedra cubiertas de musgo. Y allí, exactamente como indicaban los planos, había 3 puertas de metal. La primera puerta estaba parcialmente abierta. Roberto la empujó y entró en una habitación llena de cajas de madera apiladas. Con manos temblorosas abrió la primera. Dentro, cuidadosamente envueltos, había documentos legales, escrituras de propiedad con nombres que reconoció de la lista. Familia Ordóñez. La segunda caja contenía joyas, anillos, collares, broches antiguos, algunos con piedras preciosas que brillaban bajo la luz de su linterna. No era un experto, pero incluso él podía ver que valían una fortuna. Roberto se sentó en el suelo frío de piedra. Abrumado, había encontrado un tesoro, un verdadero tesoro que podría resolver todos sus problemas económicos para siempre. Podría vender solo una pieza y construir no una, sino 3 casas. La linterna proyectaba sombras danzantes en las paredes, mientras Roberto sostenía un collar de esmeraldas entre sus dedos callosos. Era hermoso, hipnotizante. En su mente calculaba, esto valdría suficiente para pagar la universidad de Andrés, para darle a Sofía todo lo que siempre había soñado darle, para finalmente descansar después de décadas de trabajo agotador. Nadie lo sabría, susurró al vacío de la cámara. Han pasado más de 70 años. Los dueños originales probablemente están muertos. Sus familias ni siquiera saben que esto existe. Pero entonces recordó la carta. Si tienen honor. Su bisabuelo había escrito esas palabras. Miguel Maldonado había protegido este secreto. Había guardado estos tesoros confiados a él y probablemente había muerto sin revelar su ubicación para protegerlos. ¿Iba Roberto a traicionar ese legado por dinero? Guardó el collar de vuelta en su caja con manos temblorosas. Abrió la segunda puerta de metal.
Esta cámara era diferente. Contenía principalmente documentos, carpetas llenas de acciones de empresas, bonos gubernamentales, títulos de propiedad. Roberto no entendía mucho de finanzas, pero incluso él podía ver que algunos de estos papeles podrían valer millones si las familias correctas los reclamaban. La tercera puerta estaba sellada con cadenas oxidadas. Roberto tuvo que usar toda su fuerza para romperlas. Cuando finalmente cedieron, la puerta se abrió revelando una cámara más pequeña, casi como una capilla. En el centro había un pedestal de piedra, y sobre él un objeto envuelto en terciopelo rojo ahora descolorido. Con reverencia, Roberto retiró la tela. Era una reliquia religiosa, un cáliz de plata con incrustaciones de oro y una inscripción en latín. En la base, grabado con elegancia, Familia Castillo, 1887. Este era el objeto de valor sentimental incalculable mencionado en la lista. Roberto sintió un peso en el pecho. Estas no eran solo posesiones materiales, eran pedazos de historia, de memoria familiar, de identidad. Alguien había confiado estos tesoros a su bisabuelo con la esperanza de recuperarlos algún día. Esa esperanza había sido enterrada por más de 7 décadas. Pasó toda la noche en las cámaras, catalogando cuidadosamente cada objeto, cada documento. Tomó fotografías con su viejo teléfono celular, hizo listas detalladas. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por la trampilla abierta, Roberto había tomado su decisión definitiva. Encontraría a los descendientes de esas familias, devolvería cada objeto a sus legítimos dueños, y si no podía encontrarlos, donaría todo a un museo o institución que pudiera preservar esta historia. No tocaría nada para su beneficio personal, ni siquiera una moneda. Pero sabía que esto traería consecuencias. Una vez que revelara el secreto, su vida cambiaría para siempre. El pueblo entero se enteraría. Habría escépticos, codiciosos, quizás hasta peligro. Y lo más importante, la construcción de su casa tendría que esperar mientras resolvía este asunto del pasado. Subió las escaleras sintiendo el peso de su decisión. El sol naciente lo recibió con luz dorada. Estaba exhausto, pero por primera vez en semanas sintió paz. Había elegido el camino difícil, el camino honorable, el camino que su bisabuelo habría querido que tomara. Esa mañana, antes de ir a trabajar, Roberto visitó a don Esteban. El anciano lo recibió con curiosidad. Don Esteban, necesito contarle algo que encontré en el terreno. Roberto desplegó los planos antiguos sobre la mesa. Los ojos del anciano se agrandaron. Dios mío, murmuró. Mi padre me contó historias sobre esto cuando era niño. Pensé que eran solo leyendas. ¿Está diciendo que es real? ¿Que realmente existe? Es real. Y hay más. Mucho más. Roberto le mostró las fotografías en su teléfono. Don Esteban se llevó las manos a la boca, emocionado hasta las lágrimas. Mi padre decía que su abuelo, el constructor, era un hombre de honor, que había guardado un gran secreto hasta su muerte, pero con el incendio y la confusión de la guerra se perdió todo rastro. Hijo mío, has descubierto algo extraordinario. Necesito su ayuda, don Esteban. Necesito encontrar a las familias de esta lista. Algunas de ellas deben tener descendientes aún vivos en el pueblo o en la región. El anciano asintió con determinación renovada. Conozco este pueblo como la palma de mi mano, y conozco las historias de las familias antiguas. Te ayudaré. Pero Roberto, debes prepararte. Cuando esto se sepa, nada volverá a ser igual.
3 meses después del descubrimiento inicial, Roberto había logrado contactar con 17 de las 20 familias. 3 permanecían sin rastro, perdidas en el tiempo. Había devuelto millones en propiedades, acciones y objetos de valor incalculable. Y él seguía viviendo en la casa que goteaba, con sus hijos, con sus manos destrozadas por el trabajo, con el alma cansada pero en paz. Una mañana de domingo, mientras Roberto dormía profundamente después de otra noche de trabajo, escuchó voces afuera de su casa. Muchas voces. Salió descalzo, confundido, y lo que vio lo dejó paralizado. Había más de 50 personas frente a su vivienda. Familias enteras. Reconoció a algunos. Los Ordóñez, los Castillo que habían volado desde el extranjero, incluso los Rivera que lo habían tratado con tanta desconfianza al principio. Don Esteban se adelantó, con lágrimas en los ojos y una sonrisa enorme. Roberto Maldonado, estas familias han venido hoy con un propósito. Doña Mercedes, ¿quiere hacer los honores? La anciana de los Ordóñez se acercó apoyada en su bastón. Señor Maldonado, usted nos devolvió más que propiedades y objetos. Nos devolvió nuestra historia, nuestra dignidad, la memoria de nuestros padres. Nos mostró que todavía existe el honor en este mundo. Y por eso hemos decidido algo. Un hombre joven de la familia Rivera dio un paso al frente con un sobre grande. Cada familia aquí presente ha contribuido. No es caridad, es justicia, es reconocimiento. Esto es para usted y sus hijos. Roberto abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque y documentos legales. El cheque era por una cantidad que le permitiría no solo construir su casa, sino vivir dignamente durante años. Los documentos legales establecían un fideicomiso educativo para Andrés y Sofía, garantizando su universidad completa. No puedo aceptar esto, murmuró Roberto, abrumado. Claro que puede, intervino una mujer de la familia Castillo. Usted pudo haberse quedado con todo y vivir como rey. En cambio, eligió el sacrificio y la honestidad. Si no acepta esto, nos insultaría a todos nosotros. Pero había más. Un arquitecto del pueblo se adelantó. Señor Maldonado, he rediseñado los planos de su casa. Con su permiso quiero construirla gratuitamente. Será mi forma de honrar lo que ha hecho. Un proveedor de materiales añadió. Los materiales corren por mi cuenta, es lo mínimo. Roberto cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Andrés y Sofía corrieron a abrazarlo. El pueblo entero, que semanas atrás lo llamaba tonto, ahora lo rodeaba con respeto y gratitud. Los siguientes meses fueron un torbellino. La casa se construyó rápidamente, con ayuda de voluntarios que querían ser parte de la historia. Pero Roberto insistió en una condición. Las cámaras subterráneas debían preservarse. Se convirtieron en un pequeño museo privado, documentando la historia del proyecto Refugio y el legado de Miguel Maldonado. El día de la inauguración de la casa, Roberto invitó a todos. La estructura era hermosa. 2 pisos, habitaciones espaciosas para cada hijo, un taller donde podía trabajar y en el sótano, la entrada al museo subterráneo. Don Esteban, ahora convertido en amigo cercano, descubrió algo más en los archivos viejos. Miguel Maldonado había sido su tatarabuelo. Él y Roberto eran familia lejana. El destino había cerrado un círculo que comenzó 80 años atrás. Durante la ceremonia, le pidieron a Roberto que dijera algunas palabras. Él, que nunca había sido bueno para los discursos, simplemente habló desde el corazón. Mi bisabuelo guardó un secreto hasta su muerte, porque era un hombre de honor. Durante años me pregunté por qué mi familia siempre tuvo tan poco, por qué la vida fue tan dura. Ahora entiendo que el verdadero legado no es el dinero ni las posesiones. Es el carácter, es saber quién eres cuando nadie te mira. Mi bisabuelo me dejó algo más valioso que oro. Me dejó un ejemplo. Hizo una pausa mirando a sus hijos. Andrés, Sofía, algún día yo no estaré aquí, pero quiero que recuerden esta historia. Quiero que recuerden que hubo un momento en que su padre pudo tomar el camino fácil y eligió el difícil, no porque fuera especial, sino porque es lo que hace la gente decente. Esa noche, cuando todos se habían ido y la casa finalmente estaba en silencio,
Roberto se paró en el umbral de su nuevo hogar. No había goteras, no había humedad. Sus hijos dormían en habitaciones cálidas y seguras. Pero más que eso, dormían en una casa construida sobre honestidad, sobre sacrificio, sobre honor. En la entrada del museo subterráneo habían colocado una placa de bronce. En memoria de Miguel Maldonado, 1890-1943, constructor y guardián, y en honor a Roberto Maldonado, quien 80 años después cumplió la promesa. Que esta historia nos recuerde que el verdadero tesoro no es lo que guardamos para nosotros, sino lo que devolvemos al mundo. Roberto tocó la placa con sus manos callosas. Había construido docenas de casas en su vida, pero esta casa levantada sobre el secreto de las paredes, era su obra maestra. No por su arquitectura, sino por lo que representaba. El pedreiro pobre había levantado más que una casa. Había levantado un legado que duraría generaciones. Y eso, pensó mientras apagaba las luces, valía más que todo el oro del mundo.